22:58 de la noche. Nos hemos quedado con una conversación que me interesa muchísimo, lo que pasa que es que creo que ahora mismo no la puedo retomar. Algo de un quesito que luego les iré contando. De momento, lo prometido es deuda. Manuel Berrocal Jiménez, presidente de Asocasión Andalucía, que sí, más o menos, lo traduzco sería la Asociación de Vendedores de Vehículos de Ocasión, integrada en FEDEME, que como saben es la Federación del Metal, que aglutina a 16 asociaciones. También es tesorero de FEDEME, gerente de Automóviles Berrocal, que tiene 7 puntos de venta en toda la provincia de Sevilla, más de 25.000 metros cuadrados de exposición y un dato importante, más de 40 personas, familias están comiendo de su iniciativa empresarial. Agente oficial de distintas marcas, con carnet desde los 18 años, un loco de todo lo que tiene rueda, le gusta estrenarlo, y el terror de las chicas. De eso estamos hablando, del queso, y especialmente de una que sabemos que a esta hora de la noche nos estará viendo, que es Alba. Así que un abrazo muy fuerte porque nos estará viendo en su casa. Muy buenas noches, Manuel. Muy buenas noches y sobre todo acordarte de Alba. Gracias. Sí, ¿no? Bueno, luego le contamos quién es Alba. Es la mujer de su vida. Eduardo Pérez Rodríguez, él es presidente de Asconse, Asociación de Concesionarios de Sevilla. De familia de automóviles, le viene en la sangre, ostenta la dirección general de, es que tengo muchos datos aquí, Terry Auto, Automoción Aljarafe, Hyundai y Automotor, Motor Terry, entre otros. Interesante, porque ustedes luego me preguntan, a mí me gusta saber quién es. Pues está casado y tiene 4 hijos, es decir, que yo lo que no sé es cómo lo hacen, ni si hacen un monumento a su mujer. 5. ¿Te ha faltado, ¿5? Te ha faltado la Benjamina. No, la Benjamina no, la más antigua, viuda de Terry, que cumplimos este año 75 años. No, pero estamos hablando de hijos. De hijos. Ah, de hijos. ¿Tiene 5? ¿4? 4. ¿Y cómo se llevan? ¿Cómo se llevan? Ese papá de 4 bichos. Bueno, se llevan bien y mal, como los niños, depende del momento. Vale, pues perfecto. Para nosotros también es un placer, especialmente para mí, tener esta noche aquí invitado también a Francisco Arévalo. Lo podría presentar como mi amigo y punto, y a partir de ahí ya todo lo demás casi sobra, pero además de eso podría decirle que es el mejor perito de seguros que conozco. Es responsable de APCAS para automóviles en España, delineante proyectista en el Colegio de Artes y Oficios de Madrid. Ha colaborado en los servicios de postventa de Citroën y de Audi de Madrid, jefe de carrocería en el concesionario SEA y Malvisa de Madrid. Y sobre todo, un compañero con el que tuve el honor de compartir casi 5 años de micrófonos en Canal Sur Radio a las órdenes de Jesús Vigorra. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Eli. Desde la antigua Canal Lu hasta ahora no te había visto nunca en directo aquí con nosotros. Esto está mejor que Vamos Canal evolucionando, ¿no? Bueno, pues como siempre lo decimos, los amigos de entonces son mejores amigos incluso ahora, así que bienvenido. Y Chantal de la Cruz, que era la que me estaba chivando y no me enteraba de nada, que está con nosotros aquí en la red. Buenas noches, Chantal. Buenas noches, Eli. Bueno, lo primero que me gustaría hacer es una valoración de la entrevista que hemos tenido, qué os ha parecido, cómo la habéis visto, algún titular. Empiezo contigo, Arévalo. Sí, me ha parecido muy interesante la exposición que se ha hablado en cuanto a lo que es el perfil que yo toco sobre el tema de las ITVs, los controles, el parque tan antiguo de vehículos que tenemos en Andalucía. Bueno, es para que tengamos un poquito, prestar atención, para intentar de alguna manera no renovarlo, porque la situación económica que pueda renovarlo lo tendrá que cambiar, pero yo entiendo que ese parque de vehículos tan antiguo que tenemos también vienen accidentes, vienen situaciones complicadas, y esto es un toque de atención que tenemos que cambiarlo, principalmente en Andalucía. Creo que es el más antiguo que tenemos de toda España, incluso de Europa. De Europa, perfecto. Eduardo Pérez. Pues yo añadiría lo mismo, porque yo creo que es lo más preocupante, es el más antiguo de Europa. Es el más antiguo de Europa, pero como dato positivo sí es verdad que en los últimos años la edad de ese parque ha ido descendiendo. Es decir, que los planes del gobierno, por ejemplo, y los incentivos que ha ido habiendo a lo largo de los diferentes planes han provocado que ese parque ha pasado, si no recuerdo mal, de 17 años a 12 años de antigüedad, pero sigue siendo muy antiguo, con lo cual contamina más, es mucho más inseguro y al fin y al cabo, pues, creo que poco a poco, tal como vayamos saliendo de la crisis y vaya creciendo las ventas de automóviles, se irá renovando, ¿no? Yo no puedo dejar de decirte, Jorge, intenta apuntar los pasadores que tiene Manuel Berrocal, y es que al final hay que ser friki de los coches para tener pasadores de coche, pero al margen de eso y de que nuestro realizador sea capaz de apuntarlo, ¿cuál sería el titular que nos ofrecerías de la charla?
Pues continuando con lo que decía Eduardo, si ha bajado del 17 al 12% en este último año, imagino, con el incremento de las ventas. De 12 años. De 17 a 12 años de antigüedad. Perdón. Bueno, debemos de tener en cuenta, si la media es de 12, ¿cuánto habrá de 18, de 20 y de 22? Creo que en estos momentos que estamos tan sensibilizados con la circulación vial, es un tema muy importante. No tengo la solución, pero creo que es un tema importante para valorar y buscar soluciones. La crisis, como siempre, Chantal de la Cruz. Un pequeño repaso a los comentarios que nos han dado desde las redes sociales. En las redes sociales, la verdad que los comentarios han sido varios. Bueno, puedo trasladar algunas de las cuestiones que nos planteaban. Lo que decía antes por el pinganillo a Eli era la siguiente pregunta que nos decía María, que decía: Tráfico renovó el carné de conducir a mi padre teniendo Parkinson, pero ahora multan a un copiloto de un vehículo por llevar las piernas en alto. Me parece incoherente. Planteaba ese debate. Yo no quería entrar ahí, pero bueno, ya que lo propone, es cierto, por eso digo que tan sensibilizado como estamos que yo estoy totalmente de acuerdo en que no se puede conducir, no se puede hablar por teléfono mientras se conduce, que no se puede, pero hay temas importantísimos que parece que no se le están dando bajo mi punto de vista, que no se le están dando la importancia, cuando hay otros, como acabas de decir, que se multan, por ejemplo, se retiran lo que me puntos gustaría incluso. son las 11 de la noche, la gente ya está muy aburrida en casa y no quiero que se nos duerman, con lo cual, debate abierto. ¿Cuáles serían para ustedes esas medidas que no se están tomando y que se deberían aplicar, cada uno como ciudadano y como representante del sector por el que hemos sido invitados, que evitarían las 1.600 muertes que tenemos en España todavía? Yo pienso que es un tema de educación principalmente. Si cada uno de nosotros, cada uno de los conductores que estamos utilizando un vehículo, conociendo las posibles gravedades que pueda contraer un accidente, cualquier situación irregular, pues simplemente con ese hecho de tener y mostrar ese respeto hacia los demás ya es importante. Y hacia nosotros mismos. Sí, sí, nosotros mismos, valorar nuestras vidas, qué puede ocurrir, no ya lo que uno se puede hacer a sí mismo, sino lo que puede provocar. Por lo tanto, si todos somos conscientes de esta situación, creo que, y es un tema, creo, principalmente de educación, adelantaremos mucho en esta faceta. El tema de fumar, me estaba acordando de algunos fumadores cuando estaba hablando con él, el tema de fumar en los vehículos, ¿no es una incoherencia también que se permita fumar? Pregunto, ¿o no? Yo estoy mirando para algunos sectores que sé que soy fumadores. Sí. Hombre, yo entiendo que si no, yo fumo, pero no fumo conduciendo, por el olor que deja en el vehículo, no por otra cosa. Pero entiendo. Después no lo vende. Si no, después no lo vende. Lo prueba y después no lo vende. Oye, ¿es verdad que se vende menos los coches de los fumadores? Sí. No, que se devalúa el precio. No es que se devalúe, es que el cliente que no es fumador lo detecta en el minuto. Se detecta. Sí. Y igual que vosotras en casa, cuando en las cortinas y demás, cuando se fuma se nota. Pero volviendo al tema, yo creo, y se ven, tomando lo que decía Francisco, hay gente que fuma y hace otras cosas que se ven auténticas barbaridades. Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque encender un cigarro, el tirarlo, el bajar la ventanilla, yo estoy contigo que también sería importante. Sí, perdona. Yo apuntaría, porque hay medidas, evidentemente, que es de seguridad, educación, como apuntaba Francisco, y que bueno, que deben de seguirse y deben de respetarse, pero hay un tema en el que no se suele entrar, no se incide ni en las campañas, y es en el mantenimiento de los vehículos. O sea, con un parque que tenemos de media de 12 años de antigüedad, el no haber cambiado un amortiguador, el no mirar las pastillas de frenos. O sea, ya no hablo de que el interior del vehículo esté mejor o peor, estoy hablando de elementos de seguridad. Eso hace que se provoquen muchos más accidentes, que el tiempo de la frenada sea mayor, que... El dato de 120.000 vehículos sin la ITV, Chantal. Ese dato, la verdad, que ha sido uno de los principales que hemos manejado para arrojar el debate, porque eso al final
lo que consigue que, bueno, la seguridad vial se vea mermada, porque, bueno, si un coche no tiene una certificación oficial y no está en condiciones para circular, lo que va a provocar un accidente es eso, ya no es tampoco la destreza del conductor, sino esas condiciones que debe tener arreglada un vehículo de circulación. Sin embargo, yo tiro también otra historia al debate. El dinero nos lo gastamos en lo que queremos, y hay veces que queremos pagar una entrada de fútbol, pero no queremos ponerle unas pastillas de freno al coche. Es decir, somos conscientes, sí, yo ganando a mi enemigo, lo sé, usted está en su casa y me está diciendo, me gano enemigo. Evidentemente, si tengo que priorizar darle de comer a mi hijo o unas pastillas de freno, pues está claro lo que pondría. Pero también es cierto que quizás nos hace falta la cultura de hacer un uso eficaz y concienciado también del vehículo. ¿O estoy diciendo una tontería? No, por supuesto que sí. Como bien decía Eduardo, el mantenimiento es prioritario. O sea, como bien decía, esos 120.000 vehículos que están circulando sin la ITV, el riesgo o las probabilidades de que tenga un accidente son bastante mayores, lógicamente. No es solamente el precio de la ITV, los 40 o 45 euros, es el mantenimiento de ese vehículo. Y esa pre-ITV que hay que hacer, es decir, es que no es el coste de las tasas de lo que te cuesta hacer la ITV, es que estos 120.000 clientes saben que cuando vayan a pasar la ITV no va a pasar la ITV por determinadas razones que les va a provocar un gasto, pero es que ese gasto de seguridad, es decir, por ejemplo, dice, ¿cómo no se prioriza esas cosas? Bueno, los amortiguadores es muy curioso, pero cuando tú te acostumbras a ir en un coche y haces 10.000 kilómetros, 20, 30, 40, 50, el amortiguador cada vez va perdiendo más, o sea, va cogiendo más elasticidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Con lo cual tú te vas habituando y te crees que tu coche sigue teniendo la misma seguridad. O el cambio de los neumáticos. O el cambio de los neumáticos. Cuando le cambias el amortiguador y te montas en el coche, te das cuenta que no vas montado en una barca, que vas montado en un coche que tiene mucha más seguridad. Pero claro, eso muchas veces el consumidor no es consciente de que el coche pierde adherencia con los neumáticos, que pierde estabilidad con los amortiguadores, y claro, quizás sea una falta de cultura de que no hemos sabido transmitir bien que hay determinados elementos que hay que renovar, ¿no? Yo opino, estoy totalmente de acuerdo, pero yo aportaría algo más. Vamos a ver, cualquier usuario de un vehículo, que no hace falta ser un conocedor de la herramienta que lleva o el elemento que lleva, el mismo fabricante, si lees un poquito qué debes de hacer, en cuántos kilómetros tienes que analizar, revisar, hacer tu revisión, si tú eso lo cumples, porque es que de alguna manera llevas un elemento que puedes provocar una situación grave para ti mismo o para otras personas, lo que debes de hacer, yo sé que la economía está mal, la situación económica está mal, pero es que no tengo más remedio, o no cojo el coche, o miro el coche a ver, porque me cumple el pasarlo por ese concesionario, ese taller. Pero Francisco, cuando nosotros entregamos a la hora de la entrega, entregamos el libro de mantenimiento, yo te podría, bueno, el porcentaje de las personas que se leen ese libro, eso es ínfimo. Eso es de educación, se llama. Ya, pero además piensa, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que esos libros, hay quien no sabe dónde está, o sea, hay quien se lo entrega y le estorba en la guantera y no sabe dónde está. No sé si tú formas parte de ese porcentaje, pero que sí. Pero yo lo reconozco que no, yo no lo he leído en la vida. Y hay una cultura en la calle, no sé si estarás de acuerdo conmigo, de que parece ser que ese libro de mantenimiento lo aportan los fabricantes para que esa es la cultura que hay. Un grave error. Pero esa es la cultura que hay, desgraciadamente es así. O sea, cuando se entrega esa documentación parece que el concesionario lo que intenta es que el cliente vuelva a su concesionario. Y lo que estamos hablando es de su seguridad y la de su familia. Yo estoy de acuerdo con Francisco, es su seguridad y la de su familia, aparte de lo que pueda provocar. ¿Y no es muy cara la hora, os pregunto, la hora del taller arreglado? Esto va la diferencia, si os planteamos hoy. Sí, esto va en función, cada concesionario. Se ríe. Hoy vengo sembrado yo. Me está sorprendiendo, sí. Cada concesionario o marca pone su coste de hora en base a todos los elementos que tiene en su empresa, personal que es productiva y personal que no es productiva. Y el utillaje que lo olvidas. Utillaje, no, muchas cosas más. La formación. Y todo una compañera nuestra que en redes nos decía, ¿por qué no hay una marca blanca arreglada? Sí,
¿Estoy diciendo una barbaridad? Se está metiendo. Vamos a ver, marca blanca. ¿Estáis entendiendo lo que os estoy totalmente, diciendo? Perfectamente, totalmente, sí. totalmente. Marca blanca, todas las marcas tienen una segunda gama de piezas de recambio para vehículos con más antigüedad. Es decir, que hay unas piezas de recambio que son originales, de una primera calidad, y hay unas marcas blancas que no difieren mucho la calidad, que es prácticamente similar, que se utiliza para vehículos con más antigüedad genérico, por decirlo de alguna manera. vale bastante más barato. Otra cosa es que el cliente se acerque para saberlo Perfecto. o para intentar acceder a ello, pero existe. Eso se llama recambio alternativo, el que está comentando Eduardo. Es que nos lo estamos planteando así, pero si una familia en su casa entran sueldos como los que están entrando ahora de 700 euros para vivir 4 personas, cuando planteamos llevar un coche a la ITV y llevarlo a un taller reglamentado, es que hay veces que es complicado. Pero no me meto en más charcos ya esta noche, que ya llevo mi dosis de hoy. Esta mañana se ha inaugurado el Salón del Motor, es la 4ª edición. Hemos estado Chantal de la Cruz y un amplio equipo del Correo de Andalucía, prensa y televisión cubriéndolo. Y este es un adelanto de lo que se ha vivido esta mañana en FIDE, que ya les adelanto que comparativamente con el año pasado, que los dos he estado, había una afluencia bastante intensa. Bien. Nos ponemos el cinturón, metemos primera y arrancamos. No pierdan detalle de este viaje porque ya se ha inaugurado la 4ª edición del Salón del Motor de Ocasión en el Palacio de Congresos de Sevilla, donde más de 3.000 vehículos son expuestos en 57 expositores. No se trata de buscar un vehículo, la super ocasión, la super ganga, son vehículos de total calidad, como mínimo con un año de garantía y hasta 5, que prácticamente es lo que ofrece el fabricante. Intentamos distinguirnos, de ahí creo que nuestro éxito, ¿no? De que es un salón de total calidad, comparable con los mejores del país. Ya había gente haciendo cola esta mañana para acudir y quédense tranquilos porque estará a disposición de todos hasta este domingo en horario de 11 de la mañana a 9 de la noche. El acto ha sido presidido por el alcalde Juan Ignacio Zoido, que no ha querido perder ocasión para montarse en aquellos vehículos que llamaban su atención. Tras el éxito de las ediciones anteriores, se esperan cerca de 120.000 visitantes y más de 4.500 operaciones, porque lo cierto es que la venta de coches de segunda mano ha aumentado un 3,6% en Andalucía en los últimos años. Por ello, no nos queda duda de que la 4ª edición del Salón del Motor marchará sobre ruedas. Estamos hablando del dato de 120.000 visitantes en el volumen de los años que llevamos. Para este año estamos hablando de en torno a 50.000, superando los 48.000 del año pasado. Sí. Esos serían más o menos los datos. El sector económico del coche está demostrando que se está repuntando, que hay de verdad ahí un punto de brotes verdes. ¿Lo estáis sintiendo ustedes? A ver, hablamos de vehículos nuevos y de vehículos de ocasión. Yo voy a hablar de vehículos nuevos y le dejo la palabra a Manolo para que hable de vehículos seminuevos de ocasión, que también los comercializamos. En cuanto a vehículos nuevos, sí. En cuanto a vehículos nuevos hay un repunte importante. De hecho, esperamos cerrar el año en un 18-19% de crecimiento con respecto al año anterior. Eso es muy importante. Lo cual son cifras ya importantes, de 2 dígitos importantes, ¿no? El vehículo de ocasión en los últimos años ha crecido más y está creciendo menos actualmente, pero sigue la tendencia alcista, y de eso, si quieres, puede hablar mejor Manolo. Claro, cuando hablamos de... Es que las cifras hay que verlas en global. Si hablamos de casi un 20% de crecimiento en el vehículo nuevo, venimos de un descenso brutal. Claro. No se percibe, o sea, los concesionarios de nuevo no perciben todavía ese es un crecimiento, pero creo que si lo valoramos con el anterior no tiene tanta importancia. Si nos ponemos a antes del 2007 de la crisis, ese 20% todavía no llega a equipararse para nada. Es que hablamos de pérdida de casi un 60%. Sino... Para que os hagáis una idea, las previsiones que barajan los fabricantes, los importadores, estamos hablando de unos 850.000 euros, 850.000 unidades este año, cuando en el 2007 se vendieron aproximadamente 1.600.000. O sea, estamos al 50% todavía de lo que se vendió. Claro, ese crecimiento sobre una base mucho más baja es mucho más lento, pero sí es verdad de que estamos creciendo, cuando hemos estado muchos años cayendo. Y con respecto al vehículo de ocasión, venimos en unos años no dulces, que parece, pero sí con un crecimiento debido, lógicamente, a esta situación, y el crecimiento está en torno a un 4%, que también son cifras importantes cuando venimos de unos años de crecimiento también.
Francisco Arévalo, cuando estamos hablando de todo esto, me imagino que la crisis también ha afectado, bueno, pues al tema de los peritajes, me imagino que también habéis sido sensible en ese sector. El hecho de no tener seguro, estar conduciendo sin la ITV y la crisis en general, ¿cómo lo has valorado, cómo lo has detectado y cómo afecta? Bueno, nosotros esto sí también lo hemos notado. Las compañías de seguros en general pues se están utilizando también estrategias en una situación económica donde está bajando mucho y muy rápidamente el daños propios, o se llama el todo riesgo. Eso ha decrecido enormemente. Luego hay estadísticas que eso lo podía decir la Guardia Civil, pero que la Dirección General de Seguros esto lo conoce, gente que está circulando sin seguro. Y sin carnet. Bueno, eso es otro tema distinto. Y luego también hay otro tema estrella que de alguna manera a los profesionales nos está afectando, que es las compañías en su estrategia. Hay compañías que están impulsando el taller que le llaman de confianza o taller directo, que ahora le llaman el nuevo socio de las entidades aseguradoras, que es un taller que es pactado, negociar con el taller para que ellos mismos eviten al perito intervenir y que ejecuten de esa manera la reparación, pasen factura y demás. Lo hacen habitualmente con talleres libres, no marcas. Claro, Entonces, esto al final, yo estoy convencido y yo estoy trabajando en esto desde hace un tiempo y bueno, no porque me afecta directamente o me puede afectar, porque yo prácticamente mi vida la tengo casi resuelta, pero la gente joven, profesional, esto le viene muy mal. A mí es un tema que me toca directamente y como representante de los concesionarios de Sevilla y de Andalucía. Es un tema muy delicado porque, perdón, lo que están haciendo muchas compañías, otras no podemos generalizar, pero hay muchas compañías que para abaratar los costes de la reparación derivan a ese tipo de talleres. Y eso al final se traduce en piezas que no son originales, en personal que no está cualificado, en muchas veces que no existe el perito, sino que le dan una indemnización al cliente y el cliente llega y es el que negocia con el taller, con lo cual se repara el vehículo con piezas que pueden ser de desguace, sin control ninguno de que la reparación se ha hecho con los estándares que marca el fabricante, con lo cual tenemos un vehículo que ha tenido un siniestro, que está asegurado y se ha reparado y que no está bien reparado en muchas ocasiones. En ese sentido, Arévalo, ¿cuántas barbaridades de casos se han resuelto en el programa de Jesús, que le damos un beso, por la falta de conocimiento que se tiene? Una burrada. Es decir, yo estaba bromeando diciendo que no me leo el librito, pero es verdad, porque en mi casa pues tengo la persona que se encarga de todo eso, con lo cual lo delega. Pero la falta de educación nos convierte al final en analfabetos que no somos capaces de exigir absolutamente nada. Sí, pero en algunas veces somos analfabetos porque también nos viene bien y hay gente que llega a conocer... Eso es picaresca, ¿no? Más también, que... efectivamente. Entonces, yo solamente un detalle que ha llegado a mi mesa esta mañana. Resulta que en una avería de un vehículo que debe de hacer el tema normal de cada 30.000 kilómetros, o sea, la revisión de su vehículo, se excede 8.000 kilómetros en pasarse la revisión y culpa al fabricante de que ese motor lo tenía que haber advertido el fabricante, se le ha ido, le está culpando al fabricante. Está fuera de garantía el vehículo. Estamos trabajando en el tema para decir que eso es un fallo de esa persona que no ha hecho los mantenimientos adecuados y se ha cedido, primero no está en garantía y segundo se ha cedido 8.000 kilómetros. ¿Qué esperas? Ahora mismo estamos recibiendo por Twitter algunas valoraciones incluso de lo que estáis diciendo. Por terminar, perdón, con el tema de la falta del perito en las reparaciones, yo creo que es una indefensión para el cliente, para el propietario del vehículo total, porque es que además desde su desconocimiento porque aquí parece que todo el mundo entiende lo que es una reparación y todo eso, es una indefensión total que incluso se llega a negociar a la baja unas cantidades bárbaras que hay veces que el cliente las acepta porque no le dejan otra opción. Corrígeme si me equivoco. Fíjate, Manuel, una compañía, no vamos a decir nombre, indemniza, o sea, manda a ese perito a peritar ese vehículo en el domicilio de su propietario y evidentemente ese perito va a valorar a la baja los costes económicos. Se indemniza esa cantidad. Ese vehículo que se le ha hecho un seguimiento
sea reparado el propio usuario de ese vehículo, que no es profesional, y con un amigo con piezas de desguace. Le han puesto una aleta, un faro usado, y luego, al cabo de un tiempo, ha tenido un accidente que culpaba a una mala reparación de ese vehículo. Pero si la has hecho tú mismo, la reparación, ¿a quién quieres culpar? Sí, sí. Por lo tanto, estamos generando problemas si no atacamos esto de una manera Sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque por eso, por la indefensión del cliente y por esas reparaciones. Antes hablé de un tema y termino también, que para mí es importantísimo, que es la reparación de los defectos cuando se pasa el vehículo en la ITV. No sabemos quién lo repara. Nosotros desde FDM... Se lo he lanzado, no sé si lo había escuchado. Sí, lo he oído, por eso lo pongo encima de la mesa, seré muy breve, porque eso es más de Manuel Aragón de Talleres, pero desde la Federación estamos trabajando en ello. O sea que si a un vehículo, por lo que sea, se le detecta algún tipo de anomalía, que sean en talleres especializados, no tiene por qué ser concesionario, pero sí legalmente establecido, porque no sabemos quién ha hecho esa reparación. Incluso, y termino, se dan casos de se va a un desguace, se le monta el neumático de segundo uso, se le pasa la ITV y se devuelven al desguace para luego continuar. Y con esto dejo el tema. Pues no lo dejamos porque tus deseos son órdenes para nosotros, y tenemos a Manuel Aragón, que precisamente nos habla de ese asunto al que hemos cogido esta mañana en el Salón del Automóvil. Manuel Aragón. El objetivo fundamental es ir contra la ilegal, o sea, tratar de cerrar el máximo cerco posible, con idea de que los talleres pues no estemos sufriendo esa lacra que actualmente sufrimos. Supongo que a todos los niveles y todas las empresas y todas las industrias, pero en especial los talleres estamos pasándolo bastante mal con el tema. De 10 reparaciones, 2 se están haciendo en talleres ilegales, pero que tengan en cuenta los consumidores finales que si tú reparas tu vehículo en un taller legal siempre vas a tener una garantía, vas a saber quién te lo ha hecho. Sin embargo, lo haces en un taller ilegal, es un compromiso. El silencio también habla. Cuando decimos... Está diciendo la verdad muy, muy grande. Lo que está diciendo Manuel es una realidad de la situación. Si tú has hecho una reparación que no hay nadie que justifique, que no tiene un CID, que no... tiene un IVA, que no tiene... Un IVA, que no... nadie, la ley de talleres no te puede dar esa garantía que obliga a esa reparación, que son 3 meses o 2.000 kilómetros de esa reparación, porque no hay factura. Pero ¿veis viable, Manuel, cuando lo has lanzado, que era interesante? Yo, tal cual esta mañana lo estaba escuchando, digo, me parece interesante ponerlo encima de la mesa. ¿Veis viable que cuando echas un coche para atrás porque en la ITV no pasa algo, que cuando vuelva ese coche venga con la factura de he venido de un taller legal reconocido? Se está haciendo, en Canarias se está haciendo. Aquí, pero en Andalucía no. En Andalucía no, y creo que era quiero recordar que era en Valencia o en Alicante, en la Comunidad Valenciana, perdón, por aquí nos encontramos con el tema de son competencias que la tienen las autonomías, con lo cual lo que sirve en Sevilla no sirve en Badajoz y viceversa. Se está haciendo en Canarias, y es cierto que sí se piden es una manera de cercar la economía ilegal sumergida. Chantal de la Cruz, redes sociales. Traslado lo que nos dicen, se trata del mercadillo del peritaje, porque no sabemos dónde acudir. Y Carmen también nos dice, las revisiones de los vehículos deberían tomar conciencia de nuestro sueldo. La sensación que nos da, ya leyendo las redes sociales y en la calle, cuando preguntas cuál es la opinión en ese sentido, es que realmente no está informado a todo el mundo, porque la DGT sí que es verdad que hace campañas informativas, nos conciencia a todos de los efectos del alcohol, del consumo de las drogas, y bueno, a nivel ciudadano, ¿qué es lo que nos queda a nosotros como conductores? Pero no nos conciencia realmente de que el vehículo debe estar perfectamente arreglado. ¿De qué manera vuestro sector, en conjunto con los medios de comunicación, puede educar en ese sentido al ciudadano? Porque bueno, se trata de informar y de educar por ahí, por esa rama que parece que es la que no está informada. Además, tenemos el concepto de que un taller ilegal, sea concesionario o sea un taller independiente, es más caro, y siempre se ha dicho que lo barato al final sale caro, ¿no? Por eso. Identificar un taller ilegal
es muy fácil. O sea, Nosotros tenemos en la cabeza 1 o 2, seguro. O sea, tiene una placa de industria, o sea, los talleres legales necesitan una serie de requisitos. Cuando ya empezamos, que si no te doy la factura, no ves la placa de industria, no ves, es fácil diferenciarlo. En cualquier caso, al final, tanto concesionarios como talleres, con la crisis que estamos viviendo, hemos apretado mucho los márgenes y no hay tanta diferencia entre uno y otro. Pero claro, cuando hablamos de situaciones similares, cuando hablamos de no pagar impuestos, hablamos de no formar al personal y de una serie de costes que tienen los talleres legales, pues claro, hay una diferencia de precio. Pero haciendo las cosas en condiciones, prácticamente estamos todos en los mismos precios, porque al final la competencia nos lo marca. Y bueno, pues lo que tú apuntabas, yo creo que es un tema de concienciación que, por ejemplo, esta tertulia sirve para que la gente se vaya dando cuenta de que es fundamental el mantenimiento preventivo de los vehículos, porque, como decía Manuel, y yo se lo digo a muchos clientes, es que llevas a tus hijos, llevas a tu padre, llevas a tu familia en el coche. Y ya no solo eso, es que el que viene de frente puede ser que se venga contra ti. Es que no eres tú solo, es que pones en peligro tu vida y la de todos los demás. Se me está poniendo en la cabeza ahora mismo la película, no sé si la habéis visto, Siete Almas, de Will Smith. De Will Smith, hablando precisamente de un mensaje en el móvil, va conduciendo con su mujer a la que le ha regalado en ese momento un anillo, y choca con un vehículo y 7 personas mueren, ¿no? Y él al final termina suicidándose y donando sus órganos porque no era capaz de vivir con eso. Siempre parece que le va a pasar al otro, y yo misma me digo, yo sigo mirando el WhatsApp en el teléfono, yo me distraigo pintándome los labios en un semáforo que al final... No se lo habrás contado al director provincial de tráfico eso, ¿no? Se lo he dicho, pero me ha disculpado, me ha dicho que vale. Porque yo esta noche voy con la concienciación de decir, es muy fácil decir siempre lo hacen los demás, no, yo lo digo, yo también lo hago mal, y el momento es decir, que voy para casa, que no te preocupes que ya llego, y en esas décimas de segundo ocurren cosas. Da igual el niño que lo tenga bien o no lo tenga bien amarrado. ¿Nos haría falta, ustedes que estáis, que habéis echado todos los dientes con el sector del coche, nos haría falta que se educara a los chavales desde la adolescencia incluso? Porque no solamente estamos hablando del coche, estamos hablando de los peatones que van andando dormidos con el teléfono móvil y no se dan cuenta que un coche está. Estamos hablando de los ciclistas que no respetan tampoco, que van hablando de 2 en 2 y tú tienes que ir aguantándote la charla dominical de los 2 que van en las carreteras. Yo, si me permites, sobre lo que tú indicas, si yo indico o manifiesto que es un tema de educación, evidentemente, si empezamos desde abajo... Cuanto antes mejor. Cuanto antes lo hagamos mejor. Y hay un dato que ha dicho Chantal, que me parece interesantísimo. Si la mayoría del usuario conociera sus derechos, que la mayoría no los conoce, se pondrían las manos en la cabeza. Por ejemplo... El usuario tiene el derecho, sobre lo que ha comentado del peritaje y tal, el artículo 38 le da lugar a un propietario o un asegurado a nombrar a un perito para su defensa. Lo mismo que un abogado, un perito tiene a su disposición para defender sus intereses, no los que defienda la entidad aseguradora. Sí, pero el ciudadano cuando se ve ante esa aseguradora quizás... No, pero aquí las aseguradoras, y yo estoy en un programa que esto lo toco todos los días, y porque a mí me dicen que sí... Es el terror de las aseguradoras. Porque Francisco, porque llamas tú, pero quiero decir que un ciudadano normal, porque llamas tú y todo el mundo sabe, pero tú, un ciudadano normal ve una aseguradora como un monstruo gigante que no le van a atender. Así yo he de reconocer y doy la marca. Mafre tuvo un accidente de coche y lo que me estaban dando era 2.000 euros por un coche que me había costado 11.000 y que tenía 1 año y medio, no tenía más. Y me lo habían valorado en... Pérdida total, sí. Pérdida total, no más de 3.000 euros, no llegaba. Exigí un perito, tú no ves eso, si me lo leí, la letra pequeña esa me la exigí. Y evidentemente lo que hicieron fue indemnizarme con 9.000 euros. Había entendido que se había devaluado el precio, evidentemente, pero no a tanto que es que no me podía comprar ni una motocicleta con eso. Pero eso es verdad que se tiene que saber. ¿Qué debería de saber? Ahora mismo que está en directo... Lo que debe de saber un usuario es sus derechos. Y sus derechos es que lo pone en su póliza de seguros. Su póliza de seguros le dice que si usted no está de acuerdo con la propuesta de indemnización o con la propia reparación, exija por una asociación, hoy en día entramos en Google
y vemos a un perito que nos interese, buscamos precios, que no es tan caro una peritación, no es tan cara, y por lo menos estamos seguros de cuáles son la propuesta que a mí me corresponde. Las pérdidas totales se dan mucho. Una pérdida total de un vehículo no es fija, es variable, hay una horquilla de cantidades. Lo que pasa es que hoy en día una entidad aseguradora te mira en un Gamban, te mira en un Eurotax y te dice, ese coche, ¿qué tal? Y sin embargo, sabe también las aseguradoras que hay una horquilla de aquí a aquí. No es lo mismo un vehículo que tenga X kilómetros, que tenga un estado por aquí o por allí. Entonces, toda esta situación es el desconocimiento del usuario. Si el usuario o alguien le da la información adecuada, estará muy preparado para pedir lo que realmente le corresponde, ni más ni menos, lo que le corresponde, y se va a quedar sorprendido, claro. Pero además yo apuntaría, y como tú empezabas y porque tengo 4 niños, y yo no arranco el coche si no tienen los cinturones puestos, por ejemplo, y algunas veces se lo sueltan y paro el coche, porque son niños y al final pues están jugando. Yo creo que información hoy en día es lo que nos sobra. Es decir, información tenemos a través de internet, a través de muchísimos medios, tenemos un exceso de información. El que se quiere enterar, se puede enterar. Como dice Francisco, en las pólizas están los derechos, pero además hay una parte que yo considero vital, que es la educación que a los pequeños le tenemos que dar, de seguridad vial, de cómo ser se deben de... espejo de los niños. De comportamiento. Efectivamente. Y dar ejemplo. A partir de ahí, si tú te compras un manos libres, pues cuando montes a niños en el coche, pues verás que tú hablas con el manos libres, no con el teléfono. Si se educan cogiendo el teléfono móvil, después... No me mires con esa cara que yo no voy a coger nunca más el móvil, lo prometo. Esta noche salgo concienciada de eso. O pintarte los labios en el semáforo. Eso me va a costar más trabajo. Yo no sé si lo que voy a decir está bien que lo diga, es políticamente correcto, pero le oí a nuestro director provincial de tráfico que acaba de marchar, no sé en qué jornadas, él decía que el automóvil es un elemento nuevo para la civilización. Es decir, el primer accidente de tráfico creo que fue en 1900, el primer muerto, perdón, en 1890. Contabilizado. Además, sí, contabilizado, fue en Londres y el vehículo iba, creo que era a 14 kilómetros por hora. Aquello fue algo impresionante, un atropello en Londres con un vehículo a 14 kilómetros por hora. Y fue curioso porque y es cierto, en la civilización es un elemento nuevo. Hablamos de los cinturones, yo recuerdo que, corrígeme si me equivoco, que fue en el año 92, cuando eran obligatorios los cinturones de seguridad en los vehículos. O sea, hemos estado hasta ayer circulando sin cinturón de seguridad. Y ahora, sin embargo, hemos pasado seguridad pasiva, activa, airbag, bueno, ESP, etc., y no quiero aburrir a nadie. Entonces, yo creo que es un elemento demasiado nuevo y está basado no en la falta de información, bajo mi opinión, sino, como bien decía Francisco, en la asimilación, en la educación y en el conocimiento de ese elemento nuevo. A nadie se le ocurría en un debate de estos temas hablar del teléfono móvil en el coche de hace 40 años porque no existía. Es decir, que es un elemento que... ¿Y hace 15? Ni hace 15. Es un elemento nuevo que tenemos que creo que tenemos que asimilarnos a esa situación nueva y ese cambio. Valga como ejemplo el del cinturón. Hoy, por ejemplo, pues alguien me comentaba ayer de que, oye, ¿por qué llevan las luces encendidas los coches todo el día? Digo, no, es que eso es normativa europea. ¿Por qué te ríes? Eso es normativa europea que además me queda como presentadora tonta, pero le preguntaba yo a Manuel Berrocal ayer, oye, lo de las luces es obligatorio, ¿y por qué? Te dice, no, es que, ya explícalo. Porque vienen de serie. Pero es que algunas son de la estadística de los coches de más de 10 años. Es que siempre ha habido clase, entonces el mío no se enciende como no lo encienda yo. La luz diurna, que es algo que parece, y ahora que lo tenemos, es algo de verdad muy útil y seguramente que habrá salvado cientos de vidas. Y sin embargo, son cosas que están ahí, como tú bien dices, bueno, el tuyo porque el mío hay que buscar una solución ya, porque ya está. Le incorporaremos. En cualquier caso, yo creo que vamos a una velocidad en todo, en las tecnologías de información y comunicación, en las evoluciones. La evolución va muy rápida. Quizás para los que vamos teniendo más edad, parece que nos sobrepasa, pero realmente los más jóvenes, los niños, son esponjas.
si se crían y se educan con eso muy claro, van absorbiendo todas esas medidas de seguridad que tiene el vehículo y todas esas medidas de seguridad que tienen que tomar. Había un ellos, artículo muy interesante en el New York Times que decía que en 10 años los coches se conducirán solos, tendrán los detectores de evitar choque, el tema de la fatiga. Decíamos, en 10 años seguramente más de la mitad del parque automovilístico estaría conducido de manera automática. Es que no tenemos ni idea de cuál va a ser la evolución de aquí al 2050, como estamos hablando del objetivo cero. Yo les quiero dar cancha a las redes sociales, que sé que están activas. Chantal. La verdad es que sí hay bastantes comentarios. Por ejemplo, nos dice: siempre hay una letra chica en las pólizas de seguro y suspendo el seguro a todo riesgo porque pinto el coche entero y al final me resulta un falsete. Hay una infinidad de comentarios, y yo, en el sentido de la educación, porque planteábamos el tema, el automóvil es un vehículo, una cosa nueva, ¿no? Pero es como el tema de fumar. Antes a nadie se le ocurría que estuviera prohibido fumar en un quirófano, y ahora todo el mundo tiene hiperasimilado que no se puede fumar en ningún sitio. Pues el tema del automóvil igual, o sea, hay que concienciarse y de alguna manera hay que contarlo, ya no en los medios de comunicación, sino en las redes sociales, porque la vida ya no está ni en la tele, es que está en el Twitter, en las aplicaciones móviles. De alguna manera ya no hay que contarlo, porque ya está claro que la información hay sobreinformación, incluso para los periodistas estamos sobreinformados, pero ¿de qué manera hacemos asimilar a la población de los riesgos y de las precauciones que hay que tomar? Fíjate un detalle que yo he tenido muy recientemente sobre los transportes escolares. Los cinturones de seguridad me parece una barbaridad. Pero fíjate, hay un acuerdo con un ayuntamiento de que un autobús con unos años puede realizar perfectamente el servicio. Yo, que soy padre, mi hijo tiene ya, no soy padre de hijos pequeños, como Eduardo, ¿no? Que no va al cole, quiere decir. No va al cole. Pero yo estaría en disposición de decir, oiga, mira, viendo la situación que se da y tal, yo estaría más seguro con mi hijo con el cinturón de seguridad. Que ustedes, ese vehículo es más antiguo, no está homologado desde la fecha que se ha autorizado, arréglenlo con la administración y pongan los vehículos que lleven cinturón. El coste económico, hazlo, hay empresas, pero yo quiero que vayan con el cinturón. Yo lo haría así, ¿me entiendes? No van a ponerse el cinturón. Es que no tiene sentido, tiene sentido que a mí me multen porque yo a mi hijo no lo lleve amarrado. Hay cosas que no tienen sentido común, como tú bien dices. Por lo menos para mí, yo digo, bueno, y yo como padre voy a tolerar que porque la administración tenga este señor un vehículo que tiene 8 años, que lo compró así, que no puede, que lo quite, que lo retire, que se compra. O que le ponga los cinturones de seguridad. Le ponga los cinturones. No los puede poner porque es un lío el activar una nueva ingeniero que tienen que homologar. Es complicado. Sí, es complicado. Lo vivimos en su momento y me imagino que un autobús de transporte escolar lo será aún más. Sí. Nos vamos acercando a las 12, casi menos cuarto de la noche. Me gustaría, empezando por Manuel Berrocal, de este cuarto salón del motor, ¿qué es lo que espera? ¿Cuál sería su objetivo para decir, termino el domingo ¿a qué hora se termina? A las 7 de la tarde del domingo, ¿verdad? Termino feliz, al margen de sus ventas. Pues yo creo que ya estamos felices porque organizar un evento como el que organiza FEDEME no es fácil, pero bueno, con el buen hacer de todos nosotros y el apoyo de todos y cada uno al mismo tiempo, ver hoy esas colas por la mañana y ese salón de tanta calidad, yo ya por mí me doy satisfecho. Si aún así cerramos con las ventas un poco las mismas que el año pasado o un poco más, llegar a 1.700, sería totalmente satisfecho. ¿Se han llevado algún coche puesto ya de vuestro...? Mira la cara que pone, sí. De los dos, De los dos, ¿no? Como han dicho, ventas aparte. Ya, yo los estoy escuchando, lo he dejado ahí. Digo, yo he visto uno, lo que en casa diga, pues mira, este se lo lleva puesto. Eso está chulo también, ¿no? Cuando tú le dices a una persona, puedes venir al Salón del Motor, tienes además unos descuentos que van entre el 10 y el 20 como mínimo, por ciento de descuento, estamos hablando de eso, pero además tenemos la posibilidad de hacerle todo lo posible para tener
los papeles de banco para decir, te damos el crédito, te damos el seguro y te lo llevas puesto. Las caritas de felicidad son interesantes. Sí, además, bueno, de hecho tuvimos un lema que era ven corriendo y llévatelo puesto. Porque, bueno, los descuentos, ahora un 10, un 20, hay vehículos con un 40 y un 50. Es decir, lo que sí está claro es un tema que la estrategia que nosotros y todos los que vamos a este tipo de eventos tenemos muy clara es que vamos a un salón de volumen con una calidad, una calidad expositiva que se ve, con una iluminación y unos estándares bastante altos, y apostamos por el volumen. Es decir, tenemos unos desestocajes que hacemos y que lo hacemos en esta fecha, y reducimos los márgenes, con lo cual nos interesa, nos compensa el volumen con la reducción de margen. Por otro lado vienen las compañías, los bancos, que aperturan más el crédito y que facilitan pues que en un cuarto de hora tengas el préstamo aprobado y firmado. Hay compañías de seguro. Mafre, por ejemplo, se ha instalado. Mafre, por ejemplo, está allí, y hay más compañías de seguro que te hacen el seguro sobre la marcha, y además con unas condiciones especiales. Todos vamos con condiciones especiales porque todos vamos a facilitar y a gastar un volumen, y eso al final pues beneficia al consumidor, porque encuentra todo lo que podría ser el estocaje de lo que hay en Sevilla, y yo diría que hasta en Andalucía, en los diferentes modelos de vehículos, y siempre a un precio más barato de lo que lo va a encontrar en situaciones normales. Después el porcentaje, que si es más o menos, pues dependerá del vehículo, pero más barato seguro que si va a un concesionario, a un compraventa en cualquier momento del año. Y sobre todo, como bien decía Eduardo, la facilidad que tiene el cliente de... Hay quien se sorprende, porque no piensa que puede ser tan fácil, siempre y cuando aporte la documentación. Pero las entidades financieras especializadas que nos acompañan en este salón y los comerciales que estamos preparados para esa gestión, ¿no? Porque trasladamos la oficina prácticamente allí, ¿no? En todos los equipos informáticos y demás. Son muy pocos minutos en los que el cliente puede financiar su vehículo, elegirlo primero, lógicamente, financiarlo, firmar incluso la operación, hacer el seguro y salir con el justificante profesional de la gestoría. Hoy se han entregado algunos, así, y hemos abierto a las 11 de la mañana, o sea que... Yo me quedé enamorada de uno. ¿Sí? Sí, un descapotable rojo, no era de ninguno de los dos, pero que, ¿verdad? Que mono. El rojo te cae muy bien a ti. ¿A que sí? Ah, hay un descapotable rojo. Yo tengo uno, yo estaba por el amarillo, pero... Bordeo, lo mismo es ese. No era tuyo tampoco. No, estábamos las dos en otro, no vamos a decirlo, pero no era tuyo. Como es de la competencia, no lo digo. Tengo un descapotable. Tenemos descapotable, yo no me quiero morir sin un descapotable amarillo, por favor. Arévalo, importante con el tema del peritaje y de la formación. ¿Qué tenemos que decirle a la gente para que ahora mismo que está en su casa diga, esto se le tiene que quedar claro? Lo que se tiene que quedar claro al usuario es que antes de tomar una decisión o firmar cualquier documento que ya no tenga posibilidad de hacer ninguna reclamación, es informarse bien. Tengo este siniestro, tengo estas dudas, no me han reparado adecuadamente el vehículo, hay que revisarlo, hay que mirarlo, si hay que reclamar al reparador, que se conozca sus derechos, que conozca qué se pueden hacer, pero que pida información. Que eso no es, la gente no se puede imaginar que el dar el servicio, lo que pasa que no, desgraciadamente el perito no se ha vendido y ahora sí estamos en situación de vendernos y que nos conozca la sociedad. Siempre nos ha tomado al perito, que es una persona siempre muy ligada a la entidad, a la entidad aseguradora, pero ahora estamos en una situación muy distinta. O sea, consultar antes de tomar una decisión, estar muy seguro de lo que se va a hacer. ¿Algún comentario más desde las redes sociales, Chantal? Tenemos una última pregunta. Antonio dice, ¿están realmente bien preparados los mecánicos de la ITV? Por experiencia, algunos tienen pocos conocimientos, sobre todo en motos antiguas. Igual es una pregunta muy directa, pero es lo que me llega a la... Yo diría que y ya que hablamos de la ITV, que subiría un poco los estándares de las ITVs, porque muchas veces pasan vehículos que desde mi punto de vista no deberían de haber pasado. Es un tema
muy complicado y bueno, es políticamente espinoso. incorrecto. Incorrecto, Pe- sí, pero sí es verdad de que hay veces de que hay muchos vehículos, hay una gama muy amplia de vehículos de una marca en concreto en un momento determinado. Imagínate vehículos de tantos años, de tantas gamas. Es muy difícil tener mecánicos especializados en cada uno de los vehículos y en motocicletas que circulan. Pero sí es verdad que ellos tienen unos protocolos de lo que tienen que mirar, tienen unas maquinarias y demás. Que posiblemente habría que subir un poco el listón. Pienso que sí, pero bueno, lo dejamos para otra. Sí, sobre todo porque las valoraciones no son todas para los mismos vehículos iguales y hay un surtido extensísimo complicado. No hemos hablado de documentación falsa ni de trucajes de cuenta kilómetro. Eso da para mucho, no sé cuánto tenemos. Titular, Sí, Arévalo. de forma breve, yo he trabajado en estos temas y efectivamente lo que pasa que desgraciadamente el perfil que han tenido los vendedores en el mercado no ha sido bueno, pero porque algunos no han sabido hacerlo bien, pero eso no tiene nada que ver. La gente sinvergüenza la hay y la habrá. ¿Yo cómo puedo saber que estoy comprando un Sí, coche de mira, segunda mano yo y no voy tiene a el dar cuenta unas kilómetro recomendaciones. trucado? Yo voy a dar unas recomendaciones que son importantes. A mí me mira siempre haciendo gestos. Es que yo me lo planteo, que si yo me lo planteo, eso lo tendré que plantear muchas personas. Los que estáis en el sector desde siempre, pues lo veis muy fácil, pero otros digo, yo me tengo que fiar de que vaya a tu casa y me des un buen coche, porque yo no tengo ni idea si el cuenta kilómetro... Me preguntaban hoy... Perdona, Arévalo, ahora te devuelvo la palabra que estábamos ahí. No, que me preguntaban hoy que cómo se puede detectar si el vehículo, pues hay esos bulos en la calle, que si el volante, que si los pedales... Yo creo, mi consejo siempre es acercarse a un punto con una cierta antigüedad, confianza, donde le ofrezcan las mayores garantías. Ahí tenemos el problema de Internet, que hoy, como bien sabe Francisco, pues la gente intenta encontrar esa ganga que al final se le vuelve en su contra y de ahí vienen tantas estafas, tantos problemas con las documentaciones. Y al final, como bien decía, es un sector muy mal mirado, con muy mala prensa en general. Los vendedores de vehículos de ocasión se nos trata siempre un poco como piratas del Caribe. Gracias. Pero sí existimos profesionales sobre todo del producto que estamos hablando, del que está en el salón, ¿no? De vehículos desde un kilómetro cero a una antigüedad máxima de 24 o 36 meses, con la garantía de como mínimo un año, la gran mayoría allí, como hemos visto hoy, de 36, 48 y 60 meses de garantía. Lo principal es que se acerque a eso, a un punto de venta que le ofrezca garantía. Arévalo, el pobre mío, que me lo hemos cortado, que estábamos comentando. Sí, no, las recomendaciones, cada vehículo tiene un libro de mantenimiento con unos sellos como primera pista para poder primero ver el vehículo y confiar en la persona que tienes enfrente. Con lo cual, de La internet confianza, nada. el tema de confianza es determinante, pero si tú quieres tener una información de ese vehículo, lo que debes de hacer es, en ese librito de las garantías que se sella normalmente, ver el histórico, cómo se ha hecho las garantías, en qué kilometraje, que marca el fabricante. Yo tengo que saltar, porque sabes que esos libros, perdona que te diga... También se pueden falsificar, ¿no? También. O sea, sí, pero voy... perdona que te interrumpa, pero es que lo tengo que decir, perdón. Bueno, que no pasa nada. Eso como primera pista, ¿vale? Y luego yo con ese vehículo lo que tengo que hacer es, hoy en día en la mayoría de las marcas, la mayoría, por no decir todas, pero una gran mayoría, tú das el DNI del vehículo, que es el bastidor, y te dicen y te confirman los compradores que han tenido ese vehículo, las revisiones que se han hecho, qué se ha hecho, la mayoría. Y si no, pues el mismo fabricante te puede dar esa información. No estoy hablando solamente de Mercedes, yo añadiría a lo que dice Francisco, Internet sí, o sea, Internet, ¿por qué no? Es un canal más de venta. Pero habría que diferenciar entre Internet a profesionales e Internet a particulares. No nos olvidemos que entre particulares no existe la obligación de una garantía, entre profesionales sí. Con lo cual, ya cuando le compras a un particular te puedes arriesgar a que el vehículo tenga más o menos kilómetros, o sea, que no digo que no se compre entre particulares, pero bueno, que el cliente sepa de que el particular no tiene... ¿A qué se está arriesgando?
después cuando accedes a Internet, en Internet estamos todos porque es una exposición más que tenemos, ¿no? Y no podemos negar de que hay un gran número de ventas que se hacen a través de Internet. Pero Internet siempre al final tiene un punto de venta. Tiene un punto de venta. Y ese punto de venta es fácil verlo y yo creo que ninguno somos tontos y sabemos perfectamente cuando entramos en un sitio la imagen que te da ese sitio y la que no te da. Y bueno, y la credibilidad que puede tener ese sitio por el tiempo que lleve, por los vehículos que expone, por los precios, porque cuando tú encuentras un determinado vehículo que en todo sitio vale 4.000 euros y uno vale 2.000, no es que tú seas más listo y hayas encontrado el chollo, es que hay algo, porque realmente la competencia en este sector es muy fuerte. Como segundo punto, y es un tema que llevamos años trabajando, intentando conseguir para que esos kilómetros que se ponen de más se puedan controlar más fácilmente, sería, digamos, una interface o un cambio de datos entre tráfico y la ITV. De tal manera que cada vez que se haga una ITV se controlen los kilómetros y esos kilómetros vayan a tráfico. Y es muy fácil pedir una nota de tráfico, una nota simple, en la cual te dice el propietario del vehículo y los kilómetros que tiene. Claro, eso sí está cotejado con las ITV, pues es un punto más, lo pides en el concesionario, que todos los concesionarios tenemos, como bien dice Francisco, con el chasis del coche, sabemos las revisiones que hemos pasado nosotros, incluso las que se han pasado en otros puntos de venta de la marca, pero además el cliente sin ir a un concesionario, si consiguiéramos que esto se pusiera en marcha, tendríamos un control más a la hora de evitar este tipo de delitos, ¿no? Porque es un delito. Y sobre todo, y termino lo que decía Eduardo, que en Internet estamos todos, pero tenemos nuestras instalaciones, es un punto físico que se puede visitar. Ahora lo último que me está llegando son personas que se anuncian con un teléfono móvil y cuando ultiman la venta, Francisco me asienta con la cabeza, cuando termina la venta hacen desaparecer la tarjeta y hasta aquí hemos llegado. Ya no vuelves a encontrarlo, con una documentación que está pendiente de que te llegue, que nunca te va a llegar, etcétera, etcétera. Entonces, esas gangas, como hemos comentado aquí, si la media está entre 6.000, puedes encontrarlo en 5.700, en 6.200, pero no en 3.000, que es lo que parece ser que la gente se anuncia en Internet. Y terminamos cayendo en eso, y al final, pues, se nos mete a todo en el mismo saco y no es así. Yo puedo dar garantía de que no es un pirata mi Manuel Berrocal, que no, que lo he dicho con todo el cariño del mundo, porque para pirata entonces anda que la fama de los periodistas ya vamos bien. Bueno, son las 12 menos 3 minutos de la noche, nos hemos puesto todos muy serios y, como sé que sois además con tertulios amigos, os voy a hacer un guiño. Estábamos hablando cuando comentabas, Arévalo, el tema de asesorarnos, incluso pagar a un perito en un momento determinado y decir, bueno, me voy a gastar tanto, pero me pueden dar tanto. Esas operaciones no las hacemos ni con las hipotecas de nuestras casas y es la mayor inversión. La segunda mayor inversión casi para todo es el coche, sobre todo ahora que no te dan hipotecas para tener tu casa, los alquileres son tan malos. ¿Y por qué voy hilando todo esto? Porque hemos leído un dato, Chantal se está riendo, de que los jóvenes ahora han vuelto a retomar un hábito saludable que es tener su intimidad dentro de los coches, con lo cual son importantes. ¿Por qué me vengo aquí? Para recordar el 5000. ¿Dónde estabas con un 5000 tú? ¿En qué época? ¿En qué época? En Madrid. En Madrid, mira cómo se ríe. ¿Y tú por dónde andabas con los 5000? Yo con el 5000 estaba todavía con el chupete. Ah, tú eras de los chicos entonces. Sí, él es más joven. Así que me salgo de la pregunta. ¿Y tú por dónde andabas, Manuel? Yo no llegué. No llegué tampoco. Nada, se quiso todos unos chiquillos. Los vi conduciendo, pero no era yo. Pues para todas las personas que vamos a cerrar con ese vídeo, a mí me encantaba, el vídeo de los 5000, se me ha venido a la cabeza esa musiquita. Yo quisiera, por favor, antes de que nos fuésemos, darle las gracias a Francisco Arévalo y a Jesús Vigorra, porque creo que su programa soluciona bastantes problemas. Son banderas. Es increíble cuántos problemas solucionáis y cuánto, sinceramente, desde aquí te transmito. Además, gente que de verdad confía y te tiene como... No, realmente es el programa, el tirón del programa, el equipo. Por supuesto. El director que bueno, recuerdos para... Es un máquina, yo muchas veces lo menciono. Y realmente los objetivos, lo que pasa es que la razón siempre tiene un camino, o sea, no... Aquí no se trata de meter presión y porque yo te voy a hacer un mal anuncio, sino, oye, mira,
este problema hay que resolverlo porque creo que te has confundido. Da igual que sea una entidad aseguradora, un concesionario, que el razonamiento, el diálogo, hay que... Pero aparte de los casos que salen a antena, sé que son bastante los que no llegan a antena, que solucionáis el porcentaje, yo creo que... Hay 3 meses y medio doy de yo espera. fe de ello también, doy fe. Ella lo sabe. Doy fe de ello. Bueno, pues ya que estamos en ronda de agradecimientos, quiero darle un abrazo muy fuerte a Francisco Moreno Murube, presidente de FEDEME. Lo tuvimos con nosotros aquí la semana pasada. Es un personaje donde los haya y de verdad un abrazo, además por una iniciativa que puede ser muy interesante, que es donar un porcentaje de, no sé si al final se ha aprobado o no, de las ventas del Salón del Motor al Arzobispado. ¿Eso ya es así o se está todavía planteando? No sabemos la cuantía. Pero algo se va a donar. Pero se va a Perfecto, donar. con lo cual Va a haber una donación, una ONG, no tenemos claro cómo lo vamos a hacer ni qué el cuantía, porcentaje ni a quién, pero sabemos que un lo vamos punto a hacer. solidario. Es un pequeño porcentaje de los ingresos de una partida del salón que va a ir destinado a y un abrazo también muy fuerte a Carlos Jacinto, gerente de FEDEME, y a una compañera nuestra, Rocío, de comunicación de FEDEME, que es curranta donde las haya. Así que un abrazo a todos los que habéis hecho posible que hoy estemos aquí sentados. Chantal de la Cruz, ¿qué te voy a decir? Muchísimas gracias, como siempre. A ti. Hasta la semana que viene. Que por cierto, anunciamos, la semana que viene va a venir calentita la lupa, por como está ahora mismo el debate político, porque vamos a tener con nosotros a Pepe Chamizo, José Chamizo, el antiguo defensor del pueblo andaluz, que además ahora está liderando esa formación política que es Ganemos, en directo con nosotros aquí. Eduardo, como siempre, un placer. Y Manuel, me tienes que contar lo del queso con la rubia, que me he puesto hasta celosito. Eso si quieres te lo cuento yo. Ahora con una cervecita. Hasta mañana, como Eso siempre lo ha sido dejamos. un placer y os veo este fin de semana en el Salón del Motor. Desde las 10 de la mañana, Manuel, ¿desde qué hora es hasta qué hora? De Las 11, de 11 de la las mañana a 11, 9 de la las 9 de la noche. noche. Y el domingo termina a las 7 de la tarde. En 15-20 minutos te lo llevas puesto. Yo me lo voy a pensar con lo de él descapotable, de verdad. Venga, ha sido un placer. Besito.